Hoy vamos a hablar de representación de formas lineales continuas. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta ahora? Hemos estado trabajando con operadores lineales y hemos visto que los operadores lineales lo que hacen es que funcionan entre espacios vectoriales de dimensión infinita, que esa es la diferencia que teníamos nosotros realmente con el caso finito dimensional y simplemente aplicaciones lineales. Entonces, lo único que está ocurriendo es que si añadimos una estructura de espacio vectorial, entonces podemos hablar de operadores lineales que sean acotados, es decir, operadores lineales continuos, que es exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer realmente es, dentro de todos estos espacios prehilbertianos que tenemos, ¿cuál podría ser el espacio más sencillo con el que podemos trabajar? Y esto nos va a permitir dar una definición de nuestro funcional o forma lineal continua. Entonces, para eso vamos a ver cuál es el ejemplo más sencillo que podemos encontrarnos de nuestro operador lineal. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a recordar con qué estábamos trabajando nosotros exactamente. En concreto, teníamos espacios prehilbertianos, es decir, nuestro espacio vectorial de dimensión infinita, con nuestro producto escalar. Entonces, dentro de todo eso, ¿qué podíamos hacer? Lo que nos interesa precisamente es trabajar con esos elementos importantes en esta parte de la asignatura, que va a ser la representación de nuestras formas lineales continuas. Por lo tanto, vamos a tener, o recordemos más bien, que si nuestro par H caligráfica con el producto interno es un espacio prehilbertiano, sobre nuestro cuerpo K, sobre K. En particular, ¿cuál es el ejemplo más sencillo? Pues en particular lo que sabemos es que H caligráfica es el mismo un K espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura más sencilla que vamos a tener, ¿cuál va a ser? Precisamente cuando elijamos el propio cuerpo como nuestro K espacio vectorial. Es decir, en estas condiciones, el ejemplo más sencillo podría ser tomar el propio conjunto K como nuestro K espacio vectorial. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos este primer ejemplo, ya podemos dar o construir más bien un primer operador lineal que vaya de un espacio prehilbertiano que ya conocemos a otro muy sencillo. Es decir, vamos a ver qué ocurre precisamente cuando cogemos el propio espacio prehilbertiano H caligráfica y en lugar de irnos a otro espacio distinto, nos vamos a ir justamente al propio cuerpo K. Entonces tenemos nuestra primera definición, que es la que nos interesa trabajar hoy, que sería la definición de forma o funcional lineal. Entonces, sea H caligráfica con nuestro producto interno, nuestro espacio prehilbertiano. Espacio prehilbertiano sobre el cuerpo K con el que estamos trabajando, que sabemos que son siempre o bien o los reales o los complejos.
Entonces vamos a coger una aplicación, un operador lineal que vaya del h en el k, es decir, un operador lineal T mayúscula, el nombre que le estamos poniendo casi siempre a nuestros operadores, que vaya de h caligráfica en el cuerpo k, va a llamarse o recibe el nombre de forma lineal, es decir, de forma lineal, o también solemos llamarlo a veces funcional lineal sobre nuestro cuerpo, o bueno, sobre el espacio prehilbertiano H caligráfica. ¿De acuerdo? Entonces, realmente si nos fijamos en esta definición que estamos dando de operador lineal o, bueno, de la forma lineal o funcional lineal, mm, lo único que nos interesa es el comportamiento que tiene esta aplicación que estamos definiendo, que vaya de nuestro H en el K. Realmente que sea un espacio prehilbertiano no juega un papel tan importante. Esto lo podríamos haber definido únicamente para una aplicación que vaya de un espacio vectorial sobre este cuerpo K. Es decir, podría ser suficiente con tener un espacio normado en lugar de un espacio prehilbertiano. ¿Vale? Entonces, esta primera definición es con la que nos interesa trabajar hoy, es decir, con el concepto de forma lineal o de funcional lineal. Y lo que vamos a hacer en el resto de la lección va a ser estudiar propiedades que tienen estas formas lineales o funcionales lineales y tratar de dar una representación, es decir, una caracterización del aspecto que tienen estas formas o funcionales lineales. Entonces, para ello vamos a comenzar estudiando en general qué ocurre con las aplicaciones o más que aplicaciones, los operadores lineales que nos podemos encontrar entre nuestros espacios prehilbertianos. Que si recordamos, realmente lo único que le estamos pidiendo es que tengamos una estructura de espacio vectorial, ¿vale? Entonces, en las condiciones, bueno, más que en las condiciones anteriores, vamos a escribirlo de otro modo. No en las condiciones anteriores, sino. Bueno, vamos a poner mejor dados V1 y V2, que sean K espacios vectoriales. Espacios vectoriales. Lo que nosotros conocemos es que hemos visto el concepto de un operador lineal. Es decir, de un operador lineal T mayúscula que vaya de V1 en V2. Entonces, el conjunto formado por todos los operadores que vayan de V1 en V2, es decir, el conjunto formado por dichos operadores, sería precisamente el conjunto que notamos como la L caligráfica, ponemos el V1, V2, y esto estaría dado como el conjunto de todos los T mayúsculas que vayan del espacio V1 en el espacio vectorial V2, tal que la única condición que le pedimos al operador es que T sea un operador lineal. ¿Vale? Esto que lo estamos haciendo en general para unos espacios vectoriales V1 y V2 arbitrarios, podemos concretarlo para el caso que nos interesa a nosotros, que sería con nuestra estructura adicional de espacio prehilbertiano. Es decir, del mismo modo, cuando tengamos nuestro par, que sea cuando tengamos H caligráfica con el producto interno, que sea un espacio prehilbertiano
espacio pre-hilbertiano sobre K, sobre el cuerpo K, que son nuestros reales o complejos, podemos expresar este conjunto de aplicaciones L caligráfica que vaya del H caligráfica en el cuerpo K, que sería justamente como hemos visto, el conjunto de todas las aplicaciones de mayúscula que vayan del H caligráfica en el K cuerpo, tales que T es lineal. Precisamente lo que estamos diciendo es que como ahora nuestra aplicación T es una aplicación, un operador lineal que va del H caligráfica en el mismo cuerpo de nuestro espacio pre-hilbertiano, hemos dicho que estos operadores se llamaban no operadores, sino simplemente se llamaban funcionales, que siempre van a tener ese apellido de funcional lineal. ¿Vale? Y además, para este conjunto entonces tenemos una notación usual que sería, en lugar de llamado simplemente L caligráfica, lo solemos denotar, depende de la persona un poco, pero hacemos referencia en lugar de este L caligráfica del H en K, que serían todos estos funcionales o formas lineales que vayan de nuestro espacio pre-hilbertiano H en el propio cuerpo K, le ponemos una notación y un concepto asociado que es el concepto de espacio dual. Normalmente el espacio dual que tenemos como topológico de nuestro espacio H. Y se nota mediante una H y le ponemos un asterisco encima. Que este asterisco, hay gente que es verdad que pone un asterisco y habla del espacio dual. Hay gente que utiliza una notación con una prima. Depende un poco de la persona. Lo importante es que este espacio H caligráfica es lo que nosotros entendemos precisamente como el espacio, espacio dual de nuestro H caligráfica. ¿Vale? Es decir, que estamos trabajando justamente con el conjunto de todos los funcionales lineales que vayan de nuestro H caligráfica en el propio conjunto K. Y eso es lo que entendemos por nuestro espacio dual, como espacio dual topológico, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esta información, mm, ¿cuál podría ser el modo más sencillo para nosotros en realidad de construirnos un primer ejemplo, por así decirlo, de este funcional lineal que vaya de un espacio pre-hilbertiano en un cierto cuerpo K? ¿Qué se nos ocurre? Porque básicamente lo que nos interesa sería a partir de nuestro espacio pre-hilbertiano H caligráfica, queremos ser capaces de construir algo donde tomando un elemento de este espacio pre-hilbertiano nos devuelva siempre un elemento de el cuerpo K. Y sabemos precisamente que los productos escalares, los productos internos, lo que hacen es tomar dos elementos y devolverme un elemento del cuerpo. Claro, lo que queremos con nuestro funcional o nuestro operador es que no tenga como argumento dos elementos x, y, sino que simplemente tenga un elemento. Entonces, vamos a ver cuál sería la forma más sencilla de construir ese primer funcional. Entonces, supongamos que tenemos nuestro par H caligráfica con nuestro producto interno, que sea nuestro espacio pre-hilbertiano. Pre-hilbertiano. Entonces, la pregunta que nos hacemos precisamente, ¿cuál podría ser el modo más sencillo, por así decirlo, más sencillo de construir un funcional lineal
T mayúscula que vaya de nuestro H caligráfica en el cuerpo K. Es decir, a partir del elemento de H, construirnos algo que nos devuelva un elemento del cuerpo K que sean bien nuestros reales o nuestros complejos, lo que toque en cada situación. Entonces, la idea que hay detrás precisamente es utilizar de algún modo nuestro producto escalar o producto interno que tenemos definido en el espacio prehilbertiano. ¿De acuerdo? Esa va a ser la idea fundamental. Claro, de ese modo, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que necesitamos tener uno de esos elementos fijo, por así decirlo, porque el operador T tiene que ir del H caligráfico, es decir, tomar un único elemento para devolverme el K. Sin embargo, si quiero utilizar nuestro producto interno, necesito tener dos elementos de nuestro espacio prehilbertiano. Por lo tanto, la idea más sencilla es elegimos un primer elemento y a partir de ese primer elemento vamos a construir nuestro funcional, nuestro operador. Lo que va a ocurrir es que, como estamos fijando un elemento, claro, a lo mejor ese operador que estamos construyendo depende del elemento que vayamos a elegir o a prefijar, por así decirlo, en nuestro espacio prehilbertiano. ¿Vale? Por lo tanto, es posible que no exista o que no tengamos un único operador o funcional lineal, sino que exista una cantidad infinita, es decir, uno por cada elemento que vayamos a fijar. ¿Vale? Entonces, veamos cómo podemos realizar esta construcción de forma sencilla, por así decirlo. Como hemos dicho, ¿cuál es nuestra idea fundamental? La idea fundamental es tomar un elemento de nuestro espacio, es decir, la idea es fijar un elemento Y, por ejemplo, de nuestro espacio H caligráfica, de modo que construimos entonces el operador lineal, que sería T mayúscula, que iría de nuestro H caligráfica en el K, y lo que hace es que cada elemento X le asociamos el correspondiente TX, que sería el producto escalar de ese elemento X con el Y que hemos fijado. Claro, ¿qué ocurre? Que precisamente estamos diciendo que el elemento Y que estamos cogiendo es el importante para hacer ese producto escalar. A lo mejor cambia el Y y cambia la correspondiente aplicación. Entonces tiene sentido que a lo mejor pongamos un T sub Y en ambos sitios para indicar que la aplicación que estamos construyendo depende justamente del elemento que hemos cogido. Es decir, que la aplicación o el producto escalar puede cambiar dependiendo del elemento Y que hayamos cogido. Claro, de este modo está claro que tenemos un operador. Entonces vamos a ver que efectivamente es lineal. Es decir, en efecto, para la linealidad tenemos realmente la definición de nuestro producto escalar. Entonces estudiamos T sub Y aplicado al alfa X más el beta X tilde. Por definición que hemos construido sería el producto escalar del alfa X más el beta X tilde. Todo eso con el elemento Y. Como el producto escalar es una aplicación lineal, es decir, por la linealidad de nuestro producto interno, aquí esto lo podemos expresar simplemente como el alfa X con el Y más el beta con el X y ahora vendría X tilde, ya sería el Y. Y eso, si volvemos a utilizar la definición de otra aplicación, sería el alfa de su Y del X más el beta de su Y del X tilde. ¿Vale? Y eso es para cualquiera alfa y beta que cojamos del cuerpo K en cuestión. Y para cualquiera X, X tilde Y, bueno, el Y ya estaba fijo, X tilde de nuestro H. ¿Vale? O sea que efectivamente el operador que nos hemos construido es un operador lineal. Es decir, la forma más sencilla que tenemos de pasar
de un elemento de H a un elemento del cuerpo K. Como tenemos justamente algo que va de H en K, lo que hemos construido es precisamente un funcional lineal. Es decir, que sea un funcional lineal, lo que significa es que de este modo tenemos que nuestra aplicación T sub y que hemos construido define un funcional lineal, sea cual sea, es decir, para todo y que cojamos de nuestro espacio H caligráfica. O lo que es lo mismo, es decir, esta aplicación de su Y está en lo que hemos llamado el H asterisco, que sería el dual de nuestro espacio H, sea cual sea el elemento Y que hemos cogido. Lo que tenemos de este modo es precisamente que hemos construido una aplicación que va de nuestro espacio pre-hilbertiano H caligráfica en el cuerpo K. Entonces, los funcionales lineales son simplemente, o no dejan de ser, operadores lineales. Por lo tanto, nos podría plantear estudiar la posible acotación, es decir, la posible continuidad de esta aplicación entre nuestros espacios. Claro, en el primero, en el de partida, en nuestro H, sí tenemos una estructura de espacio pre-hilbertiano, porque ahí sí tenemos el correspondiente producto escalar. La pregunta es, al espacio al que llegamos, al K, y a lo mejor no tenemos una estructura de espacio pre-hilbertiano, pero sí que podemos hacerlo. Es decir, vamos a ponerlo como nota mejor. Nota. Recordemos que el propio cuerpo K es un espacio pre-hilbertiano cuando lo dotamos del correspondiente producto interno que llamamos usual o bien estándar o trivial o euclidio o como nos apetezca, que estaría dado por este producto, lo ponemos, producto interno con la notación paréntesis picudo en A. Sí, pues, a veces ponemos el puntito gordo, vamos a ponerlo, como estamos utilizando todo el rato la misma notación del producto interno, pues vamos a ponerlo también con estos paréntesis, es decir, producto escalar de la A con el B. A lo mejor ponemos un subíndice K para indicarlo, que es el correspondiente a este cuerpo y no al otro, y sería el producto de A con el B conjugado. Ponemos el conjugado para decir, bueno, así tenemos garantía de que sea R o C, ¿vale? Y eso sabemos que está en K. Entonces, ya tenemos de este modo un producto interno también en el espacio de llegada. Luego tenemos una estructura de espacio pre-hilbertiano en el H inicial y también una estructura de espacio pre-hilbertiano en el conjunto K final. Por lo tanto, nos podemos plantear qué le ocurre a nuestro operador o funcional lineal de su Y sencillo, por así decirlo, con el que estamos trabajando, nuestro primer ejemplo. Es decir, podemos plantearnos si el funcional, funcional lineal de su Y es acotado, o continuo, lo que más nos guste, para todo Y que cojamos de nuestro H caligráfica. Porque ya tenemos esa estructura de espacio pre-hilbertiano en ambos sitios. Entonces, si queremos estudiar la posible acotación de nuestra aplicación T sub Y,
Usando definición debemos ver si existe una constante c mayúscula mayor o igual que 0, tal que, ¿qué tiene que ocurrir? La norma de la imagen, que le podemos poner como el módulo, bueno, es una norma, pondríamos las dos rayitas, pero realmente sabemos cuál es la norma del t sub y de x. Es decir, tendría que ser menor o igual que esa constante c por la norma del elemento x realmente. Entonces, si nos fijamos, como estamos en K, es decir, estamos haciendo ese abuso de notación de poner todas las normas con la doble rayita, ya sea en un espacio o en otro. No estamos, podemos poner ese subíndice para decir, cuando pongamos norma del X, le ponemos subíndice H caligráfica para indicar en el espacio inicial en el que estamos. Y la doble rayita del T sub Y le ponemos subíndice K para indicar el espacio al que llegamos. O también podemos decir, yo qué sé, la norma en K lo somos pone como módulo porque es o bien el valor absoluto o bien el módulo de los complejos. Entonces ponemos una rayita aquí para distinguir simplemente. ¿Vale? Y así lo tendríamos. Es decir, esto sería la definición. Esto es lo que tenemos que comprobar para ver si nuestro operador lineal que hemos construido es acotado. Bueno, pues tenemos que si estudiamos ese módulo del T sub Y de X, eso es igual, por la definición, nuestra construcción que hemos hecho, que el módulo, bueno, que el producto escalar del X y todo eso en módulo. Y ahora tenemos un resultado que nos permite cambiar de este módulo del producto escalar a justamente la norma de los elementos con los que estamos trabajando X y. Esa desigualdad es justamente la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, por esa desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿qué podemos obtener? Ponemos por si acaso desigualdad de Cauchy-Schwarz. Tendríamos que eso es menor o igual que la norma del X por la norma del elemento Y. Claro, el X está cambiando, pero el Y es el elemento fijo que nosotros ya hemos elegido previamente. Ese no cambia. Por lo tanto, esa norma del elemento Y en realidad es una constante. Entonces puedo llamarlo simplemente constante C mayúscula, que sabemos que es mayor o igual que 0 por ser una norma. Y por lo tanto lo que tenemos expresado justamente esto como la constante C por la norma del X, sea cual sea el elemento X que hayamos cogido en nuestro espacio prehilbertiano H caligráfica. Claro, ¿qué acabamos de conseguir entonces? Que efectivamente nuestro espacio, nuestro operador T sub Y que nos acabamos de construir, verifica la definición de acotación o de continuidad. Es decir, de este modo tenemos que nuestro operador T sub Y es un funcional lineal continuo. Entonces, justamente, como hemos visto que es un funcional lineal continuo o acotado, hemos conseguido acotar la norma de ese operador. O más bien, por ser acotado, sabemos que el operador T sub Y tiene una norma. Como tiene una norma, esa norma, por definición, sabemos que es precisamente el ínfimo de todas esas posibles constantes. Entonces, lo que nos gustaría a nosotros es precisamente tratar de estudiar qué ocurre con la norma de nuestro operador T sub Y. De momento, justamente por la construcción que hemos hecho de nuestro operador, tenemos ya una desigualdad, o tenemos información más bien de la norma que va a tener nuestro operador T sub Y que nos acabamos de construir. Entonces, vamos a tratar de ver justamente lo que nos interesa, cuánto vale la norma del operador T sub Y que estamos construyendo de este modo concreto. Es decir, a lo mejor para otros funcionales o formas lineales cambia. Nosotros vamos a hacerlo para este que estamos cogiendo como ejemplo del principio. Es decir, queremos determinar entonces cuánto vale
la norma del t sub y del operador. Entonces, de momento, a la hora de estudiar la acotación del t sub y, hemos visto que, ¿qué es lo que ocurre por definición? Que este módulo del t sub y del x era menor o igual que esa norma del elemento y por la norma del elemento x. A esa norma del elemento y la hemos llamado la constante c mayúscula, lo cual implica por definición que la norma como operador del t sub y va a ser por definición el ínfimo de todas esas constantes, vamos a poner en K mayúscula, que estén entre 0 y más infinito, tales que tiene que cumplir que ese módulo del t sub y de x tenía que ser menor o igual que esa constante K mayúscula por la norma del x para todo elemento, bueno, para todo elemento x que cojamos de nuestro espacio H caligráfica. Y sabemos entonces que como es un ínfimo por definición, va a ser menor o igual que cualquiera de esas constantes. En particular ya tenemos una constante que sabemos que verifica esta desigualdad. ¿Quién es esa constante? Precisamente la constante c. Luego podemos poner que todo eso es menor o igual que esa constante c. O lo que es lo mismo, la norma del elemento y. Entonces si nos fijamos tenemos ya que la norma del operador t sub y es menor o igual que la norma del elemento y. Pregunta natural que nos podemos hacer, ya que tenemos una desigualdad, a lo mejor podemos plantearnos si la desigualdad contraria es cierta. Es decir, ¿es la norma del t sub y igual a la norma del y? Como pregunta natural. Ya tenemos una parte. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues tendríamos que ver si la norma del t, bueno, no del t sub y de x, sino la norma más bien, es decir, wait, si la norma del t sub y es mayor o igual ahora que la norma de y. Y justamente, aunque arriba hemos utilizado la definición con el ínfimo, vimos que existían equivalencias de definiciones de la norma con supremos y demás. Entonces a lo mejor nos interesa. Es decir, si usamos la equivalencia de definiciones de la norma del operador de su y, obtenemos que la norma de nuestro t sub y era justamente, lo podemos escribir como el supremo sobre aquellos elementos y, bueno, y no, el y es el que está, bueno, y de x partido la norma del y, no, el y es el que está fijo, el x es la variable que está cambiando, entonces borro que lo cambie. Sería eso, espérate. Sería cambiar el y por el x, justamente. X aquí, el x aquí en la norma. Y lo queremos relacionar con el supremo de quién. O en lugar de supremo, ¿cómo queremos eliminar esto realmente? Más que supremo aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos, bueno, realmente decir por definición de supremo, el supremo es la mayor de todas esas cotas que estamos, bueno, de estas constantes que tenemos. Entonces, por definición supremo, esa cantidad es siempre mayor o igual
y si lo cogemos para un elemento concreto, es decir, que el t sub i de el y partido por la norma del propio y. Y lo que estamos haciendo aquí es justamente tomar como elemento x no nulo el propio elemento y. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que por la definición que teníamos nosotros precisamente de la aplicación t sub y en un elemento, ¿quién era eso? Era justamente coger el producto escalar, es decir, el módulo del elemento y que está dentro es justamente el elemento x, o sea que nos queda el producto escalar del y con el y en módulo partido de la norma del y. Pero precisamente sabemos que la norma del el producto escalar del y con y sería precisamente la norma de ese elemento, pero la norma al cuadrado. Realmente entonces lo de poner el módulo no nos hace falta con el mismo elemento, nos quedaría norma del y al cuadrado partido la norma de y, y eso si lo simplificamos nos queda simplemente norma de y. Y ya tenemos la desigualdad que nos hacía falta. Es decir, vamos a ver que esta norma del t sub y como operador es más igual que la norma de y. Luego, lo que tenemos es que tenemos que la norma del t sub y coincide con la norma del y para todo elemento y que cojamos del h caligráfica. Entonces, lo que acabamos de ver nosotros y realmente es que a partir de un elemento y de nuestro espacio pregilbertiano h caligráfica, hemos sido, por un lado, capaces de construir un funcional o una forma lineal que sea acotada, es decir, hemos sido capaces de construir una aplicación de su y que va de nuestro h caligráfica en el cuerpo K, lo llamamos forma o funcional lineal, y esa aplicación que nos acabamos de construir con las estructuras que dotamos de tanto del espacio h caligráfica como del cuerpo K al que ligamos, es una aplicación o un funcional acotado o continuo. Y además, como es acotado, somos capaces de calcular su norma. Como somos capaces de calcular su norma, hemos visto justamente aquí que la norma coincide con la del elemento que hemos elegido. Ahora bien, la pregunta es, ¿vale? Que haya un funcional concreto que hemos construido de este aspecto. Es decir, para este funcional concreto lo podemos expresar como nuestro espacio, como nuestro producto interno. La pregunta es, ¿hay otro tipo de funcionales diferentes que podamos construir sin tener que utilizar estos productos escalares? Porque el producto escalar lo hemos utilizado justamente porque era muy sencillo. Era simplemente el modo más fácil. Entonces, de momento, sabemos que esta aplicación TSUI concreta, que iba del H caligráfica en el cuerpo K, que estaba dada por el TSUY de X, ya como nuestro espacio es producto escalar del X con el Y, esta aplicación siempre define un funcional lineal continuo. Y además, siendo la norma del T sub y igual a la norma del elemento y para todo y que cojamos del h caligráfica. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es ¿qué ocurre con el recíproco, por así decirlo entre comillas, de esta afirmación? Es decir, si nuestro T mayúscula va de h en el K y esto es un funcional lineal, que podemos decir lineal, lo que nos interesa realmente es continuo o acotado, continuo. Entonces, ¿qué información por información podemos obtener sobre él?
ya hemos visto que para el de arriba, el primero, T sub y, sí se puede expresar como un producto escalar. La pregunta es, si cojo otro arbitrario en general, ¿también se puede? ¿O no se puede? ¿No existe o no somos capaces? Entonces lo que queremos saber es qué información podemos obtener al respecto. Y resulta que tenemos un resultado que nos dice, tú no te preocupes, que siempre que trabajes con funcionales lineales o formas lineales continuas, siempre vas a poder expresarlo mediante productos escalares. Por lo tanto, este ejemplo sencillo que acabamos de construir nosotros es precisamente el comportamiento general que van a tener todos y cada uno de los funcionales lineales continuos. Ojo, de los funcionales, no tiene por qué ser de los operadores, porque un funcional lineal es un operador que tiene unas propiedades adicionales. Entonces vamos a ver un resultado, un teorema que nos permite expresar, representar todo funcional lineal mediante productos escalares. Eso sí, la única penalidad o condición adicional que tenemos para que este comportamiento sea cierto es que no va a ser suficiente trabajar a priori con este operador o funcional lineal en espacios pre-hilbertianos, sino que necesitamos tener una mejor estructura, y esa estructura un poquito mejor que vamos a pedirle a nuestro espacio pre-hilbertiano va a ser justamente la estructura que tenemos de un espacio de Hilbert. Es decir, la completitud va a ser necesaria para poder garantizar que todo funcional o forma lineal continua con la que trabajemos admita una representación mediante productos escalares como este ejemplo sencillo del de SY que nos hemos construido. ¿Vale? Entonces, el teorema con el que vamos a trabajar realmente es un teorema que llamamos el teorema de representación de Riesz, que no sé si nos suena alguna vez haber trabajado con este. Hay varios Riesz, hay un M Riesz y un F Riesz. Ahora la verdad que no recuerdo si este es el de F o el de M, pero bueno, ocurre como con los Bernoulli, que hay un montón de familias que tienen el mismo apellido y todos se dedican casualmente a las matemáticas y hacían cosas súper chulas. Entonces, lo que a nosotros nos interesa va a ser estudiar el teorema de representación de Riesz, que como digo, cuando estemos en esa situación un poquito mejor, es decir, no estemos simplemente en un espacio pre-hilbertiano, sino que estemos en un espacio de Hilbert, con esa completitud, nos permita representar cualquier funcional lineal continuo o acotado, utilizando precisamente productos escalares. Y como vamos a ser capaces de hacerlo mediante productos escalares, además vamos a tener también la información de la norma que va a tener ese operador. Porque va a ser justamente la misma que tiene la de nuestro operador T sub Y, que ya sabemos que es la norma de ese elemento Y. Lo guay de este teorema es que nos va a dar una demostración constructiva, igual que ocurría eh, antes con la parte del producto escalar, de esa mejor aproximación, que nos dice precisamente cómo construíamos ese elemento único que teníamos ahí. Entonces, veamos qué ocurre justamente con nuestro teorema de representación de Riesz. ¿Vale? ¿De momento todo bien? No, creo que sí. Venga, vamos al día. Entonces, nuestro teorema, que sería teorema de, podemos llamarlo representación de Riesz, nos dice lo siguiente. Sea, que vamos a coger, vamos a trabajar en nuestro espacio especial, que hemos dicho que tiene que ser un espacio de Hilbert. Entonces, ponemos, vamos a enunciarlo comenzando con, bueno, con el espacio de Hilbert directamente, ¿vale? Entonces, sea nuestro par, que sería el H doble rayita, con nuestro producto interno, que sea un espacio
de Hilbert. Y consideremos una aplicación que va a ser en general un T mayúscula que vaya de este espacio de Hilbert H doble rayita en el cuerpo, bueno, no lo he dicho, pero es un espacio de Hilbert sobre el cuerpo K correspondiente y que vaya en el propio cuerpo K sobre el que está definido este espacio de Hilbert, que va a ser un, bueno, forma, a mí me gusta más funcional, entonces vamos a poner un mejor, un funcional, da igual que le llamemos formas o funcionales, funcional, lineal, continuo en nuestro H. ¿Vale? Bueno, pues entonces, lo guay del teorema es que existe un único elemento Y de nuestro espacio de Hilbert H, tal que nuestra aplicación T mayúscula, es decir, el funcional lineal que desconocemos, se puede expresar justamente como el que hemos hecho antes, es decir, como ese TY, que ese TY vimos que era el producto escalar de, ponemos punto para indicar lo que sea, sobre el elemento Y, ¿vale? Entonces podemos expresarlo justamente como ese producto escalar. Y justamente como la norma del operador T sub Y, si la tenemos controlada, también sabemos que además la norma del operador T sería justamente lo mismo que la norma del operador T sub Y que hemos visto antes en nuestro ejemplo sencillo, y esa sabemos que era ya la norma de ese elemento Y, ¿vale? O sea que tenemos controlado justamente también la norma de cualquier funcional lineal continuo de un espacio de Hilbert en su propio cuerpo sobre el que está definida, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos demostrar nuestro teorema de representación de Riesz. Como digo, lo guay del teorema de representación de Riesz es que nos da una demostración constructiva, es decir, demostración vamos a construir explícitamente el elemento Y de nuestro espacio de Hilbert H, tal que podemos expresar nuestro operador T como el T sub Y. Entonces, para ello, consideremos un espacio vectorial que nos va a interesar, como ocurría en el otro teorema, vamos a llamarlo F mayúscula también, que va a ser justamente el núcleo de nuestra aplicación T, de la que sí que conocemos. Que lo que sabemos de este núcleo de la aplicación T es que no solo es un subconjunto de nuestro espacio H, del espacio, sino que además es un subespacio, ponemos este simbolito del menor, subespacio vectorial del H. Además, no solo es un subespacio vectorial, sino que como el T era una aplicación continua o acotada, en esta parte no interesa realmente a lo mejor llamarlo continua, que sabemos que este subespacio vectorial se podía expresar como la antiimagen de un elemento, que era el elemento 0, que el elemento 0 es cerrado, y entonces antiimagen de cerrado es también cerrado, es decir, este F es un subespacio vectorial cerrado en H. Precisamente porque era justamente el núcleo de la antiimagen del cero, ¿de acuerdo? Que es lo que habíamos visto ya previamente en unos resultados teóricos para ver que tanto esto como la imagen eran su espacio vectorial cerrado, ¿vale? Bueno, pues ahora supongamos sin pérdida de generalidad que nuestro espacio vectorial F no es todo el espacio de Hilbert H caligráfica. Pues claro, si no es que es trivial porque en caso contrario
Si el F es todo el espacio, es que el núcleo es todo el espacio. Y el núcleo son justamente que el T de X, ¿cuánto vale siempre? Siempre vale cero. O sea que todos los elementos del espacio de Hilbert H están también en el núcleo. Por lo tanto, estaríamos diciendo que el T de X es igual a cero para todo X que cojamos de nuestro espacio de Hilbert H. Y si sabemos que el T de X es siempre cero, ¿cómo lo podemos pasar como el producto escalar con un cierto elemento Y? Pues una de las propiedades que vimos del producto escalar es que si lo hacemos con el cero, el producto escalar con cero siempre es cero. Y entonces basta o bastaría tomar el elemento Y igual a cero siempre. ¿Vale? Bueno, pues como ya sabemos que nuestro F, vamos a suponer entonces que es distinto de nuestro espacio de Hilbert H mayúscula, vamos a ver qué hacemos ahora, ¿vale? Cómo construimos nuestro elemento correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros de nuestro espacio de Hilbert? Que hemos visto en cuanto a las descomposiciones que hacemos precisamente. Y que hemos visto con esos espacios vectoriales y los complementos ortogonales con los que trabajamos. Y es que nuestro espacio de Hilbert H, entonces, ¿qué le pasa? Que sabemos que este espacio de Hilbert H se puede descomponer como el F, su espacio vectorial que sería nuestro núcleo, con el F ortogonal. ¿Vale? F ortogonal, el complemento ortogonal. ¿De acuerdo? Donde realmente vimos que ese F ortogonal en realidad podemos pensar justamente como la imagen, ¿no? Es decir, que tenemos como el núcleo suma directa con la imagen de nuestra aplicación. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre entonces. Y es que, por lo tanto, si eso es cierto, como nuestro F no es todo el espacio de Hilbert H, ¿qué ocurre? Que debe existir un elemento, vamos a llamarlo igual que en el otro teorema, V, lo habíamos llamado V, ¿no? Justamente, V de nuestro F ortogonal, donde ponemos que el V sea distinto del cero, y como es distinto del cero, pues también por simplificar podemos coger lo que tenga norma 1. Y si no tiene norma 1, ¿qué hacemos? Pues cogemos el V, lo dividimos entre su norma y lo podemos hacer sin problema porque el V no es nulo. Entonces, bueno, pues así no lo simplificamos. Es decir, mmm, ¿dónde podemos suponer que la norma de nuestro elemento V es igual a 1? ¿Vale? Lo que vamos a hacer nosotros, es decir, para demostrar esta parte, para construir el elemento, lo vamos a hacer un poco distinto de cómo lo hacemos en el libro. Porque en el libro directamente nos dan el elemento Y y comprobamos que efectivamente es el que verifica estas propiedades. Y lo que vamos a hacer nosotros va a ser tratar de hacer ese proceso constructivo que hay detrás, es decir, qué ideas tenemos que ir siguiendo para al final ver las distintas propiedades que debe cumplir nuestro elemento, en lugar de simplemente que me den el elemento Y y ya está. Es un poco como cuando hacemos las demostraciones con los epsilon de continuidad y dicen, no, coge epsilon medio. Y tú dices, ¿vale? ¿Por qué epsilon medio? No, porque claro, lo has hecho y llegas a un epsilon, le sumas un epsilon, te quedan dos epsilon y entonces al principio ponemos el epsilon medio para que así nos quede bonito al final el epsilon. Esto es un poco igual. Si simplemente decimos, toma este Y, claro, pues, ¿por qué es Y y no otro? Ya, porque alguien ha hecho ese proceso detrás de vamos a ir viendo qué propiedades tiene que cumplir. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, vamos a hacerlo como si no tuviésemos ni puta idea de cuál es el elemento Y y vamos a tratar de ir buscando lo que tiene que ocurrir para que justamente ese Y verifique ciertas propiedades y nos permita construirlo. Entonces, como estamos buscando o estamos partiendo de un elemento V de nuestro F ortogonal, ¿qué podemos hacer? Pues intentar buscar el elemento igual, es decir, vamos a determinar un elemento mento Y que esté en nuestro F
ortogonal de la forma siguiente, que va a ser el y, lo podemos buscar justamente como forma más sencilla, si está en F ortogonal, una combinación lineal del elemento anterior, es decir, un múltiplo de un elemento que ya sabemos que está en el F ortogonal, que es el V. Y sabemos que como el F ortogonal es un espacio vectorial o subespacio vectorial, la combinación está. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Que justamente la idea que hay detrás, ¿no? Pues claro, de este modo, cualquier otro elemento H, es decir, dado cualquier H, digo, cualquier X que cojamos de nuestro espacio de Hilbert H, podemos expresar nuestro X. Justamente hemos dicho que es suma directa del F con el F ortogonal, entonces podemos expresar este elemento X que está en el espacio H como una parte que esté en el espacio F vectorial y otra parte que está en el complemento ortogonal. Entonces, pues, podríamos llamar a lo mejor Y, bueno, Y no porque ya hemos utilizado Y. O bien Z, W, o bien vamos a poner, por ejemplo, X, eh, que ponemos un subíndice a lo mejor y podemos simplemente X sub F para indicar el elemento que está, o la parte del elemento X que está en el espacio F, ¿no? Por ejemplo, nos sirve. Entonces ponemos el X sub F y le sumamos el X sub F ortogonal en esa descomposición y lo que sabemos es que lo estamos definiendo así y nuestro X sub F está justamente en el espacio vectorial F y el F ortogonal, el X sub F está en el complemento ortogonal, ¿vale? ¿Qué es lo guay entonces de esta descomposición? Que ocurre lo siguiente. Y es que ya hemos descompuesto nuestro elemento como suma o nuestro X genérico, que ese es cualquier otro elemento X, como suma de algo que está en el F y algo que está en el F ortogonal. Y lo que sabemos nosotros del Y que estamos buscando a priori es que ese Y, ¿dónde está? Justamente como es una combinación o un múltiplo del V, ese está en el F ortogonal. Por lo tanto, observemos, vemos que ¿qué ocurre cuando hacemos el producto escalar de nuestro elemento X con ese elemento Y? Hombre, que el elemento X hemos visto que lo podemos descomponer como el X sub F más el X sub F ortogonal con el elemento Y. Por lo tanto, por linealidad del producto escalar, esto lo separamos en el X sub F con el elemento Y y le sumamos el X sub F ortogonal con el elemento Y. Como el Y está en el F ortogonal y el X sub F está en F, ¿qué ocurre con ese producto escalar? ¿Qué podemos decir justamente? Que ese producto escalar tiene que ser 0 precisamente. Por lo tanto, lo que ya sabemos que de esta descomposición que hemos hecho de los productos escalares, hay una parte precisamente que va a desaparecer. Es decir, cuando cojamos nuestro producto escalar del X sub F, la parte del elemento X arbitrario en nuestro espacio, eso va a ser 0 al hacerlo con el Y. Entonces solamente nos queda este elemento de aquí, que sería justamente el X sub F con el Y, ¿verdad? ¿Y qué queremos nosotros? Eso es lo que nosotros realmente queremos que sea cuánto. Estamos buscando que la imagen del X sea el producto escalar del X con un cierto elemento Y. Es decir, nosotros queremos que este producto escalar final sea precisamente, o el inicial, sea la imagen del elemento X por nuestro operador T que nos han dado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser imponer, es decir, imponemos, sí, imponemos que eso sea justamente el T de X, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos, que nuestro T de X queremos que sea el producto escalar del X con el Y. Y como hemos simplificado el X con el Y, nos ha quedado el X de F ortogonal con el Y. Claro, el problema es que del X de F ortogonal no tenemos mucha información. No sabemos qué aspecto tiene. Entonces una pregunta podría ser, ¿cómo podemos buscar esa descomposición? Justamente conocemos un elemento que está en el F ortogonal.
ese elemento que está en el eje ortogonal es precisamente el elemento v que hemos elegido que sabíamos que era no nulo. Entonces, observemos que podemos expresar, o vamos a ver si podemos expresar nuestro x de f ortogonal como otro múltiplo también del v. Es decir, vamos a coger algo que tenga del v. Del y sabemos que el y también era un múltiplo del v. Ese era con un elemento alfa y vamos a ponerle un beta al x de f ortogonal. Entonces tenemos un alfa y un beta por obtener. ¿Qué sabemos nosotros ya? Sabemos que ese producto escalar del x sub f ortogonal con el elemento y, si sustituimos, tendría que ser el producto escalar del beta v con el alfa v. Y eso tiene que darnos cuánto precisamente. El beta sale fuera por linealidad, el alfa también sale fuera, pero sale conjugado. Y nos quedaría el producto escalar del v con el v, que eso es justamente la norma del v al cuadrado. Y ahí hemos dicho que esa norma del v, ¿cuánto valía precisamente? Por simplificar, hemos cogido el elemento v con norma 1. Luego nos queda beta por alfa conjugado. Y ese beta por alfa conjugado, que es nuestro producto escalar del x sub f ortogonal con el elemento y, ¿cuánto queríamos que valiese? Queríamos que fuese justamente, ¿quién? El t de x. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que queremos que ese beta alfa conjugado sea justamente nuestro elemento t de x. El problema es que nosotros tenemos que conocer o calcular tanto el x sub f como el x sub f ortogonal. Pero em, realmente podríamos tomar el x. Bueno, queremos ver cómo construir el x sub f, ¿no? Em, o más bien cómo coger esos coeficientes o múltiplos alfa y beta. Realmente, em, para coger ese alfa, ¿qué vamos a hacer? No vamos a coger el alfa, sino que la idea que tenemos detrás es ver qué relación hay entre el x sub f y el x sub f ortogonal. Entonces, para el x sub f, en el momento en el que conocemos alguno de los dos, conocemos el otro. Porque sabemos que el x es justamente la suma de los dos elementos. Y sabemos que esa suma, o que el x sub f está en el f y el x sub f ortogonal está en el complemento ortogonal. Entonces, si nosotros conocemos uno, es decir, si conocemos, por ejemplo, si conocemos el x sub f ortogonal, que ya sabemos que es nuestro beta v, basta tomar nuestro elemento x sub f justamente de esa descomposición que hemos visto del espacio de Hilbert como el x menos el x sub f ortogonal. Que ese sabemos que está en el espacio f, por definición. Y entonces, ¿qué ocurre? Para lo cual, ¿qué ocurre con el t sub f correspondiente? Que ese t sub f, para que sea cero, porque el f es justamente lo que está en el núcleo, ¿verdad? Entonces, para que ese elemento x efectivamente esté en el núcleo, el t de x sub f es 0, significa que el t del x menos x sub f ortogonal es 0. Por linealidad de nuestra aplicación t, eso sería que el t de x menos el t del x f ortogonal, eso tiene que ser 0, pero justamente el x sub f es nuestro beta v, o sea que el beta como lineal sale fuera y que nos quedaría que nuestro t de x menos el beta con el t de v, eso tiene que ser 0. Lo cual significa que de aquí que podemos despejar justamente nuestro beta y entonces el beta tendría que valer el cociente del t de x con el t de v. ¿Vale? Ya tenemos ahí cuánto tendría que valer ese elemento beta. Entonces, de este modo, lo que tenemos es que nuestro x de f ortogonal que estamos buscando, que es nuestro beta por v, va a ser justamente el t de x partido el t de v
y todo eso está multiplicado por el elemento v. Y el elemento y que nos falta, que es el que queremos averiguar, es alfa por v. ¿Dónde? ¿Qué tenía que ocurrir? Teníamos una relación y es que la relación que hemos visto es que el beta por el alfa conjugado tenía que ser el t de x, es decir, beta alfa conjugado tiene que ser t de x. Y solo sí. Como ya tenemos el beta, el t de x partido el t de v por el alfa conjugado, eso tiene que coincidir con el t de x. O lo que es lo mismo, el alfa conjugado, podemos tachar nuestro t de x y sabemos que no es nulo, el alfa conjugado tiene que ser t de v, y eso implica que si conjugamos para tener el alfa bonito, nuestro alfa tendría que ser nuestro t de v, todo ello conjugado. Entonces, de este modo, el elemento y de nuestro espacio de Hilbert H buscado sería precisamente el y dado por el t de v, todo ello conjugado por el elemento v. Y ahí tenemos precisamente cuál sería el elemento que nos hemos construido. ¿Vale? Entonces, gracias a este elemento, ¿qué es lo que sabemos? Ahora nos queda la segunda parte. Ya tenemos ese elemento y. Nos faltaría estudiar qué ocurre con la norma, ver que efectivamente se puede expresar y queremos estudiar también la unicidad, ¿verdad? Realmente la parte de la norma es inmediata porque eso ya lo hemos hecho previamente. En el momento en el que sabemos que podemos expresar nuestro operador t como ese operador, por lo que vimos antes a la hora de construirnos nuestro funcional sencillo t sub y, ya vimos que cualquier funcional que se exprese como un producto escalar tiene como norma la norma del elemento que estamos utilizando para representarnos. Aquí acabamos de ver precisamente que para este elemento y en concreto que nos hemos construido, que sería nuestro t de v conjugado por el v, para este elemento, ¿qué podemos hacer con nuestro operador t mayúscula que no conocemos? Pues justamente, bueno, que no conocemos, que es el que no sabemos cómo representar, pues que para dicho elemento y, que sea nuestro t de v conjugado por el v, tenemos que nuestro t puede expresarse como t mayúscula igual al t sub y, que es justamente el producto escalar, el puntito gordo, con y. Entonces, como hemos visto antes, como la norma del t sub y, para ese que hemos construido, ya sabemos que es la norma del y, pues tenemos entonces, tenemos que la norma del t también es justamente la norma de y porque el t coincide con el t sub y, ¿vale? ¿Qué es lo último que nos falta entonces? La unicidad. Entonces, para la unicidad de nuestro elemento y perteneciente al espacio de Hilbert H, supongamos que existen unos elementos y su 1, bueno, y z, vamos a poner mejor, cuando pone y su 1 y su 2 o y z, como los dos son los i, vamos a poner i su 1 con otro elemento i su 2 que estén en nuestro espacio de Hilbert H, que sean distintos. Ponemos distintos porque estamos haciendo como una reducción al absurdo, ¿no? Tales que, por un lado se tiene que nuestro t se puede expresar como el t sub y, 1, es decir, y el t se puede expresar como el t sub y, 2. De lo primero que obtenemos, si solo sí, lo que significa es que el t de x sea siempre el t sub y1 de x. O lo que es lo mismo, el ty1 es el producto escalar del x con el elemento y sub 1. Esto ocurre sea cual sea el x que cojamos de nuestro espacio h. Por otro lado, estaremos diciendo que nuestro producto escalar, bueno, que nuestro t de x sea el t sub y2 de x, que es justamente el producto escalar del x con el y2
sea cual sea el X que cojamos de nuestro espacio pre-hilbertiano H, espacio de Hilbert H mayúscula. Y de aquí, por la linealidad del producto escalar, como ambas cosas son iguales, podemos restarlo el uno menos el otro, o sea, el x sub 1 menos el x sub 2, ¿y qué nos quedaría? El elemento sería, se queda el x, por linealidad se mantiene ese elemento x, y la linealidad de la segunda componente, como estamos simplemente restando, sería el y sub 1 menos el y sub 2, y eso tiene que ser el t de x menos el t de x, que es 0. Y eso es para todo elemento x que cojamos de nuestro h. Claro, entonces ahora, como eso ocurre, sea cual sea el x, vamos a coger un x concreto. Es decir, basta elegir nuestro elemento x justamente como el elemento y sub 1 menos el elemento y sub 2. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el producto escalar anterior, ¿cómo quedaría? Nos quedaría entonces el producto escalar del elemento y sub 1 menos y sub 2 consigo mismo, es decir, con el y sub 1 menos el y sub 2, y eso vale 0. Y que eso valga 0, siendo sí solo sí la norma del elemento y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado es precisamente 0. O lo que es lo mismo, por propiedades de la norma, que si sabemos que las verifica, ¿qué ocurre con el elemento que hay dentro? Que el elemento, bueno, que la norma del I1 menos I2 sin el cuadrado sería 0, pero si la norma del I1 menos I2 es 0, eso implica que el elemento I1 menos I2 es 0, o lo que es lo mismo, que el I1 es igual que el I2. Pero como eran distintos, hemos llegado a nuestra contradicción. Y aquí tenemos justamente ya la unicidad probada. ¿Esto qué implica? Que precisamente acabamos de ver que todo funcional, lineal, continuo que tengamos de un espacio de Hilbert en el propio cuerpo puede expresarse mediante estos productos escalares, lo cual es un resultado bastante potente porque nos da una representación súper sencilla, no solo de todos estos funcionales lineales continuos o acotados, sino que también nos ha dado información sobre cómo calcular esa norma. Llamar la demostración una demostración constructiva. Realmente, ¿qué acabamos de ver nosotros? Tenemos un poquito más de información, es decir, nota, dado nuestro par H, producto escalar, que sea un espacio de Hilbert, el teorema de representación de Riesz nos dice que, em, que podemos encontrar un único elemento Y que entre el espacio H y el dual podemos encontrar para cada elemento Y asociarle una aplicación de su Y, que sería mediante ese producto escalar. Es decir, que si tenemos nuestro H y el H dual, podemos ir de uno a otro de forma biyectiva. Es decir, tenemos una aplicación phi que vaya del H en el H estrellita, en el dual, de modo que a cada elemento Y le hace corresponder su phi, su Y, que vamos a definir justamente como esa aplicación de su Y, porque todo funcional lineal se puede expresar de ese modo. Entonces, esta aplicación que a cada elemento le asocia este funcional, ¿qué tipo de aplicación es? Es precisamente una aplicación biyectiva, porque tenemos una unicidad entre los elementos Y y las correspondientes aplicaciones de productos escalares. Es decir, esta aplicación phi es una aplicación biyectiva. Aplicación biyectiva. Y además tenemos más información porque donde lo que sabemos es que hay una relación entre la norma, es decir, la norma de nuestra imagen phi su y, que es la norma del t su y, que es la norma del operador, hemos visto que cuánto vale. Como eso es la norma del operador t su y, ya hemos visto en el ejemplo que la norma de este operador t su y es
la norma del propio elemento Y. Y justamente hemos visto que hay unas aplicaciones guay, que son estas aplicaciones biyectivas entre nuestros espacios vectoriales o espacios normados, que ¿qué le ocurre? Que mantienen la norma, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban las aplicaciones biyectivas que tenían la misma norma? Eran justamente las isometrías, es decir, que esta aplicación phi que nos acabamos de construir entre el espacio de Hilbert H y el espacio de Hilbert H asterisco es precisamente una isometría entre ambos espacios, es decir, nuestro phi es una isometría. Por lo tanto, tenemos un muy buen comportamiento entre el espacio H y justamente el espacio de funcionales H asterisco. Tenemos esa representación completa. Lo que acabamos de ver precisamente es que todo funcional con el que estamos trabajando se puede expresar como un elemento de su Y, es decir, mediante productos escalares. Y además existe un único elemento Y que nos permite dar esa construcción, lo cual implica que tenemos esa aplicación biyectiva con igualdad de normas, lo cual nos está diciendo que es verdad que estamos haciendo mucha notación porque tenemos tanto la norma del elemento Y como la norma del T sub Y, que es el operador, o de las imágenes. Pero tenemos un muy buen comportamiento entre el espacio H de Hilbert y el espacio H asterisco, que de momento no hemos dado una estructura de esos funcionales. ¿Qué es lo último que nos falta ver? Vamos a estudiar unas propiedades sencillas que verifican estos funcionales con estos espacios de Hilbert, que vamos como ejemplo, como lo vamos a poner como proposición por demostrarlo teóricamente. Entonces, proposición sea nuestro par H con el producto interno, producto escalar, nuestro espacio de Hilbert, y vamos a coger un operador T, que va a ser nuestro operador funcional, perteneciente a la H caligráfica, ¿vale? Ojo, que esté en H perdón, en el H asterisco solo está diciendo que es un operador o funcional lineal, no dice nada de continuidad. Luego, primer resultado, vamos a ver qué hace falta o cómo caracterizar justamente que este funcional o forma sea justamente continuo o acotado. Bueno, pues tenemos que nuestro T es continuo si y solo si en la construcción que hemos hecho del espacio del teorema de representación de Riesz hemos visto que el espacio vectorial fundamental con el que estamos trabajando, el que nos hacía falta, ¿cuál era? Era justamente el núcleo de esta aplicación. Y ahí hemos visto que como era continuo, entonces el núcleo que le pasaba era un subespacio vectorial cerrado. Pues la caracterización es justamente esa, que el núcleo kernel de T es un subespacio vectorial, cerrado en nuestro espacio de Hilbert. Y la segunda, que sería, bueno, ¿y qué ocurre cuando el T no sea continuo? ¿Qué implicación, qué información nos da? Pues que el T no es continuo implica que, claro, el núcleo no va a ser un subespacio vectorial cerrado. Pero lo que sí sabemos es que el núcleo es siempre un subespacio vectorial por la linealidad. Entonces, a lo mejor nos está dando que no sea cerrado significa que la clausura de nuestro espacio vectorial no es el mismo. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor tiene otra propiedad distinta. ¿Qué otra propiedad podemos pensar a lo mejor que pueda tener este subespacio vectorial? Pues que en lugar de ser cerrado, que sea un espacio denso. Pues justamente eso es lo que va a ocurrir. Que el núcleo de T es denso en nuestro espacio de Hilbert H. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver entonces cómo probamos este resultado. Entonces tenemos dos proposiciones o dos partes que probar. Para la primera, como tenemos un sí solo sí, lo vamos a estudiar mediante doble implicación. Y va a tener una estructura muy sencilla utilizando las mismas ideas que hemos tenido en nuestro teorema de representación de Riesz. Entonces, para la demostración sería para el 1. Lo vamos a hacer por doble implicación, aunque realmente no hace falta doble implicación porque hay una que es trivial, es decir, como la implicación de izquierda a derecha
es trivial. Porque simplemente que sea continuo es la antiimagen, el núcleo es la antiimagen por T del 0. El 0 es cerrado y entonces como tengo una antiimagen de una aplicación continua de un conjunto cerrado, esa antiimagen es cerrada, luego el núcleo cerrado, pues veamos la otra implicación, es decir, la de derecha a izquierda. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Supone que si es un subespacio vectorial cerrado en H, que nuestra aplicación T es continua, es justamente lo que no hemos utilizado. Entonces, de nuevo, supongamos sin pérdida de generalidad, que lo que ocurre ahora es que ese espacio vectorial con el que estamos trabajando, que antes le hemos llamado F mayúscula, que va a ser justamente nuestro núcleo de la aplicación T, queremos que no sea igual a todo el espacio H. Pues claro, si fuese todo el espacio H ocurre lo mismo de antes. El de todos los elementos X del espacio cumplen que la imagen T de X sería ¿quién? Sería justamente 0. Y si T de X es 0 para todo elemento X del espacio H, es que entonces la aplicación T, ¿qué le ocurriría? Sería la aplicación nula. Es decir, como sabemos que ya eso no va a ocurrir, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a tratar de realizar esa descomposición. Es decir, lo mismo que hemos hecho antes sobre nuestro espacio de Hilbert. Es decir, teníamos que ese espacio de Hilbert, como en el tema de representación de Ritz, se había descompuesto como la suma directa del espacio vectorial F con su ortogonal. Ya habíamos cogido un elemento V del ortogonal distinto de 0 con norma igual a 1 y a partir de eso habíamos construido nuestro elemento con el alfa correspondiente. Pues esa construcción realmente no dependía de que t fuese continuo, lo podíamos hacer sin ningún problema. Podemos hacerlo justamente también ahora. Es decir, vamos a hacer o seguir la misma idea que hemos hecho en tema de representación de Riz. Entonces, realizamos la descomposición de nuestro espacio de Hilbert H, H doble rayita, como F de nuestro núcleo, suma directa con el complemento ortogonal F ortogonal. Donde entonces, como el F no es todo el espacio de Hilbert, el F ortogonal que le ocurre tiene que tener elementos que no sean el cero, es decir, entonces sabemos que existe un cierto V de nuestro F ortogonal con el V distinto de cero y podemos suponer igual que antes que ese elemento V está normalizado, es decir, lo cogemos con norma 1, porque si no tuviese norma 1 dividimos entre la norma. Entonces nuestro elemento V tiene norma igual a 1. Y del mismo modo que hemos hecho antes, vamos a coger nuestro Y, es decir, definimos también nuestro elemento Y simplemente como el T de V, todo eso conjugado multiplicado por el V. T de V es un escalar, entonces eso está en F ortogonal, un elemento de ortogonal. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que podemos expresar todo operador, claro, todo operador continuo, ¿no? Pero aquí, ¿qué ocurre? Que justamente queremos ver que el T es continuo. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Bueno, podemos pensar nuestro T justamente como la imagen de ese T de Y con el que acabamos de conseguir nosotros o de construirnos, con la misma construcción que hemos hecho. Pero claro, es que justamente esa construcción nos dice que el T sub Y, ¿quién es? Es el producto escalar con el elemento Y. Y es cierto que no teníamos la continuidad del T, pero ¿qué ocurre? Que si el T es ese T de Y y el T de Y es un producto escalar, el producto escalar era una aplicación ¿de qué tipo? Una aplicación continua. Entonces, realmente la construcción del teorema de representación de Riesz nos dice que el T se puede expresar como ese T.
y ese t de y es continuo. Como el t de y es continuo, entonces nuestra aplicación o nuestro operador funcional t mayúscula, ¿qué le pasa? Que también es un operador continuo y la clave ha estado en la descomposición. Luego, t también es continua. ¿Vale? Perfecto. Entonces ya tenemos la primera parte completamente probada. Qué nos hace falta ahora? Vamos a estudiar justamente la otra proposición, es decir, la parte 2, que sería ver que si no es continuo, en lugar de ser cerrado el espacio, es un espacio denso, es decir, el núcleo. Para eso, en el 2, ahora partimos de que nuestra aplicación T no es continua. Entonces vamos a probarlo por reducción al absurdo, por ejemplo. Porque nosotros, ¿qué hemos visto? Tenemos un resultado que nos suena de la densidad, es decir, supongamos, vamos, por reducción al absurdo, que el núcleo de T, de nuestro operador T, o funcional, no es denso en el espacio H, en nuestro espacio de Hilbert. Entonces, ¿qué sabemos nosotros por teoría? Bueno, pues hemos visto en teoría que si nuestro espacio H es un espacio de Hilbert, dado nuestro subconjunto F de H, que no sea un subconjunto, sino un subespacio vectorial, que conocíamos que había una relación entre el comportamiento del ortogonal con la densidad, y era que F era denso en nuestro espacio de Hilbert H, sí y solo si el complemento ortogonal, como era, tenía que ser justamente cero, es decir, solo teníamos el elemento cero en el complemento ortogonal. En nuestro caso, ¿qué pasa? Que el espacio vectorial F con el que estamos trabajando es justamente ¿quién? El núcleo de nuestra aplicación T, el kernel. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos utilizar este resultado que nosotros conocemos, donde la densidad del F en H se caracteriza de este modo, para estudiarlo. Es decir, en nuestro caso, esto implica que el núcleo del T, bueno, el complemento ortogonal del núcleo, no de F, no del... em, lo diré. No de F, sino del operador T. ¿Vale? Ahora lo corregimos. ¿Eso qué significa? Que si es distinto de cero, que existe un V de nuestro núcleo. Vamos a borrarlo ya, del T. Kernel de T complemento ortogonal. Es decir, que el V está en el núcleo del T ortogonal, y ese V, ¿qué ocurría? Que lo podíamos suponer que es distinto de cero, porque estamos suponiendo que el núcleo es distinto, el complemento ortogonal del núcleo es distinto de cero. Bueno, pues entonces, dado un elemento X cualquiera en nuestro espacio de Hilbert, podemos realizar esa descomposición, es decir, podemos expresar ese elemento X como con esas combinaciones que hemos hecho antes tendríamos lo mismo que hacíamos en la descomposición o el teorema de Riesz, que cogíamos ese alfa y ese beta del X u F y del X u F ortogonal, teníamos ahí nuestro T de X partido el T de V por el V, y ese V era ese elemento que verificaba todas esas propiedades. ¿Que eso dónde está ahora? Es cierto que estaba en el F ortogonal, pero justamente un múltiplo del V, es decir, eso está en el span del V, y ese span del elemento V, ¿dónde está contenido? En el complemento ortogonal de nuestro núcleo, que era el F ortogonal, es decir, eso estaba contenido en complemento ortogonal del kernel del T. Y para recuperar el elemento X, ¿qué hacíamos?
sumar lo que, o sea, restar lo que hemos quitado. Es decir, al x, si hemos tenido el t de x partido t de v por v, le restamos el t de x partido t de v por el v. Y de ese elemento que sabíamos que si el otro estaba en el complemento ortogonal, ese elemento de la derecha, el x menos t de x, t de v partido por v, estaba en el núcleo de nuestra aplicación t. ¿Vale? Entonces teníamos esta descomposición, esta forma de expresar nuestros elementos. Claro, ¿eso qué significa ahora? Que entonces todo elemento x de mi espacio de Hilbert H se puede expresar como la suma de estos dos elementos. Obviamente, eso implica que nuestro espacio H, ¿qué le pasa? Que el núcleo de T y el complemento ortogonal son disjuntos. Luego, todo H se puede expresar como el span del V, suma directa con el núcleo del elemento, el núcleo del operador T. ¿Y qué pasa? ¿Qué información tenemos sobre cada uno de estos espacios que intervienen aquí? Pues claro, nosotros queremos concluir que nuestro núcleo de T sea cerrado. Si es un espacio de Hilbert, que es el espacio completo, y el total sabemos que siempre es cerrado. Ahora, del span de V, V es un elemento. Entonces tenemos un espacio vectorial que tiene ¿qué dimensión? Dimensión 1. Como tiene dimensión 1, ¿qué podemos afirmar sobre ese espacio vectorial? Hemos visto justamente que ese span sería precisamente, o vimos que era un espacio completo, y como estamos en un espacio de Hilbert, completo y cerrado significan la misma cosa aquí. Por lo tanto, tenemos precisamente que este span de V es también un espacio cerrado. Como el span de V y el núcleo de T son espacios disjuntos, el único modo de que a un cerrado le añada algo y esa unión sea o esa suma sea también cerrado es que tengo que añadirle forzosamente algo que también sea cerrado. Porque tenemos una suma o unión disjunta de conjuntos y queremos obtener que esa suma o unión disjunta de conjuntos sea un conjunto cerrado. Entonces, lo único que le puedo añadir al span de V, que es ese conjunto cerrado, para que el resultado sea un conjunto cerrado a su vez, tiene que ser forzosamente también un conjunto cerrado. Por lo tanto, lo que acabamos de obtener es información del comportamiento que tiene este núcleo. Es decir, entonces, el núcleo del T tiene que ser forzosamente un conjunto cerrado. Pero claro, si el kernel del T es cerrado, ¿eso qué implica? Eso es justamente el núcleo, lo podemos expresar como la antiimagen con nuestro operador T. ¿De qué? Del elemento 0. Es decir, teníamos que el núcleo es siempre el T-1 del elemento 0. Y si el núcleo es cerrado, entonces, ¿qué información me está dando sobre nuestra aplicación T? Esa aplicación T sería una aplicación continua, lo cual me da una contradicción porque estábamos suponiendo que nuestra aplicación T era no continua y acabamos de llegar precisamente a que nuestra aplicación es continua. Ya tenemos la contradicción. Por lo tanto, lo que hemos supuesto es incorrecto. ¿Qué hayamos supuesto nosotros por esta reducción al absurdo? Que nuestro núcleo de la aplicación era no era denso en el espacio de Hilbert. Por lo tanto, acabamos de ver que si la aplicación T, el funcional lineal, no es continuo, en concreto o en particular, obtenemos que el núcleo de esa aplicación tiene que ser denso en todo el espacio de Hilbert H, en lugar de ser simplemente cerrado, que era lo que ocurría antes cuando sí que era continuo. Que teníamos esa caracterización que hayamos visto, del sí y solo sí. Y con esto tenemos básicamente todo lo que nos interesaba estudiar sobre la representación de formas lineales continuas. Y tenemos que tener en cuenta que básicamente la parte fundamental ha sido que tenemos unas aplicaciones o unos operadores lineales muy concretos, solo funcionales lineales, y lo guay es que el teorema de representación de Riesz nos dice que todo operador o funcional lineal se puede expresar mediante productos escalares y tenemos controlada la norma. Eso es lo importante.